Hola, en el video de hoy platicaremos de un paso muy importante en la seguridad de tus máquinas, que es la validación. Este va a ser el último paso y lo que haremos será revisar que todo lo que se planteó en el análisis de riesgo, toda la integración de equipos y toda la documentación de tu máquina sea la correcta. Esperamos que lo disfrutes. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita si quieres estar enterado de toda la información que subimos a este canal y pues que sea de tu agrado. Cualquier duda, estamos a tu orden. El día de hoy vamos a hablar del tema de validación de máquinas. Estamos buscando que el día de hoy esta presentación sea un poco un resumen o una conclusión de toda la serie de webinars que hemos estado dando a lo largo de este año. Y pues qué mejor que terminar con un tema que suele ser lo final en un proyecto de seguridad en máquinas, que es la validación misma. ¿Ok? Vamos a arrancar, pues como siempre, pues nos presentamos. Mi nombre es Timothy Castillejos, tengo el gusto de ser su presentador el día de hoy. Y pues bueno, somos Soichner, somos una marca, una empresa de seguridad. Estamos alrededor del mundo, cada vez creciendo más, con mucho gusto. Y pues algunas de las gamas de los dispositivos que tenemos en cuanto a seguridad de maquinaria, ya sean interruptores, cortinas, controladores de seguridad, paros de emergencia, etcétera. Lo que estamos tratando de hacer es compartir información acerca de la tecnología de seguridad que hay al alcance, todo lo que es la parte del soporte técnico en sus proyectos, en sus aplicaciones, y claro, todo el tema de capacitación, que de hecho es algo lo que estamos haciendo ahorita y es algo en lo que buscamos trabajar mucho, darles capacitación para que ustedes conozcan las opciones que hay, puedan llevar a cabo sus proyectos y pues que al final las máquinas sean seguras. La agenda del día, Euchner divide un proyecto de seguridad con estos pasos. Primero, lleva una evaluación de riesgos. Luego tenemos que hacer un plan de seguridad en función de lo que ya hemos detectado en el análisis o evaluación de riesgos. Luego es importante hacer una verificación. Para ello vamos a platicar de manera muy rápida de lo que es el software sistema. Hay que hacer una ingeniería, también vamos a platicar un poquito de esto, y vamos a terminar con lo más importante para el día de hoy, que es la validación. Querer ir al detalle de cada uno de los pasos de seguridad, ir al detalle del análisis de riesgo, ir al detalle de una función de seguridad, pues básicamente sería, bueno, amanecer aquí y no terminar. Entonces lo que vamos a hacer es un breve resumen de los pasos previos para que más bien nos podamos aterrizar en la validación y ya en la validación vamos a platicar de cuáles son los pasos que se deben de considerar y cualquier duda que tengan, vamos a estar aquí para contestarla con mucho gusto. Entonces, empezamos por la evaluación o famoso análisis de riesgo. Para ello, hemos platicado ya de este cuadro de flujo, que es el cuadro de flujo que el estándar ISO 12100 nos recomienda utilizar para un análisis de primera parte y luego una mitigación de los riesgos. ¿Ok? Acuérdense que lo que queremos hacer en estos proyectos es reducir el nivel de riesgo a un nivel tan pequeño que sea aceptable que las personas pues trabajen en ese lugar. Sigue habiendo riesgo, pero es muy pequeño. Entonces, podemos trabajar ahí. Empezamos con el tema de determinación de límites. Aquí es muy importante. En la determinación de límites, y eso es importante porque al final es parte de la validación, ya sea tu fabricante de máquinas o ya seas tú que estás fabricando la máquina o tú que estás validando la máquina, es importante que tengas claro cuáles son los límites de la máquina, ¿ok? Básicamente es cuáles son los alcances, la industria, etcétera, ¿no? Entonces, para que se den una idea, tú deberías de tener claro cuáles son los límites de uso. Por ejemplo, ¿cuál es el uso correcto de la máquina? Si estás haciendo una prensa para hacer un prensado de una pieza de aluminio, pues tal vez que se especifique que solamente es para piezas de aluminio. O si es una máquina que puede prensar diferentes tipos de piezas, pues que se especifique el rango de tipos. La industria en la cual la puedes utilizar es apta para industria alimenticia, por ejemplo, para industria explosiva o no, oil and gas o no,
La calificación del usuario, ¿qué quiere decir? Si es una máquina que está considerada para un usuario de ciertas capacidades, altura, capacidades de peso. Por ejemplo, tal vez es una máquina que necesite que el usuario tenga una cierta capacidad visual o auditiva. Entonces, todo esto lo tenemos que dejar claro en la parte de los límites de la máquina. Luego tenemos la parte de límites de tiempo. Esto es, esa máquina que yo estoy validando, yo la puedo poner a trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, o debe de tener descansos. ¿Cuál es el tiempo de vida de los componentes? ¿Cada cuánto les voy a tener que cambiar interruptores, cortinas, limit switches, etcétera? El calendario de servicios o de mantenimiento. ¿Cada cuánto le tengo que dar mantenimiento a la máquina? ¿De qué tipo? Etcétera. Y pues todos los que habíamos platicado ya, que son los tiempos de servicio y descanso de la máquina. Y evidentemente todo lo que es límite de espacio. Por ejemplo, cuál es el tamaño de la máquina, qué espacio debe de haber libre, cuál es la zona de suministro de energía, en qué punto debe de llegar la energía, cuál es el medio ambiente adecuado para esta máquina, etcétera. Entonces, todos estos van a ser los límites de la máquina para que tú puedas validar si tu máquina está bien especificada o no. Imagínate que yo no veo esto, ¿ok? Entonces yo no veo cuál es el medio ambiente adecuado. Y a mí me entregan una máquina y me dicen que tiene paros de emergencia, me dicen que cuando presionas el paro de emergencia la máquina para, me dicen que ahí están las etiquetas y todo. Pero resulta que es un paro de emergencia normal. Y yo estoy en una empresa a prueba de explosión, bueno, que necesita equipos a prueba de explosión. Estoy en una empresa del petróleo, tal vez. Entonces, pues ahí está el paro de emergencia y está etiquetado y está cableado y todo, pero probablemente en algún momento va a haber una chispa y va a explotar, ¿ok? O yo hice una máquina para la industria automotriz, está perfecta para la industria automotriz, pero de repente yo quiero usar esa máquina o el proveedor me hizo esa máquina y yo la necesito lavar porque tengo un proceso de comida o de farmacéutica y todos los equipos que me pusiste no son a prueba de agua. Entonces, todo en el papel pinta muy bien, pero cuando yo le empiece a lavar la máquina, se le va a meter agua a los equipos, se van a dañar y eso me puede generar una falla que el día de mañana me derive en un accidente fatal, ¿no? Entonces, esos son los límites, es ver si todos los alcances y todas las consideraciones de la máquina van a estar de acuerdo a lo que yo necesito, ¿ok? De ahí vamos a pasar a la parte de, bueno, previo, pasamos a la parte de identificar peligros potenciales, ya también lo hemos platicado. Aquí básicamente es ir y hacer todo un listado de todos los peligros que la máquina pueda tener. Acuérdense que tenemos que considerar peligros mecánicos, una máquina que se mueve y que me pega. Debemos considerar peligros térmicos, una pieza caliente, peligros, por ejemplo, de ruido, un ruido muy fuerte que pueda dañarme el sentido del ruido, vibraciones, peligros de ergonomía, peligros, por ejemplo, de radiación, inclusive mucha luz puede llegar a ser un peligro. Entonces, todos los peligros los tengo que enlistar y una vez que ya tengo enlistados mis peligros, voy a pasar a este paso que es la estimación y evaluación del riesgo, que quiere decir todos esos peligros que tenemos, qué tan riesgosos son. Porque tal vez yo tengo un peligro, yo digo, ok, la máquina tiene un pico en una esquina. Ese es un peligro, me puedo golpear, ok, pero ¿cuál es su riesgo? No, el riesgo es muy bajo porque es un pico que está a 3 metros de altura, que yo jamás estoy ahí, que aparte está protegido, es una zona restringida, etcétera, que no es lo mismo que un pico que esté donde la gente pasa caminando. Entonces, de pronto el peligro es el mismo, pero el riesgo es más alto en un caso que en otro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es estimar y evaluar el riesgo, ver cuál es el nivel de riesgo de esos peligros y valorar o evaluar si eso es grave o no, si hay algo que hacer o no. Para ello, hemos utilizado siempre la metodología HRN, que lo que va a hacer es que nosotros vamos a tomar todos nuestros peligros y les vamos a dar un valor en función de la frecuencia de exposición, la probabilidad de ocurrencia, la severidad de la posible lesión que nos puede hacer ese peligro y la cantidad de personas que se exponen a ese riesgo o a ese peligro. Una vez que ya
a mi listado todos los peligros, les di una puntuación, multiplico las características, las variables, me da un número final y yo en esta tablita voy a saber si el peligro que tengo es despreciable, si es bajo, pero hay que poner medidas administrativas, algunos letreros, utilizar EPP, si es medio, si es alto, muy alto, etcétera. Entonces, más o menos como se vería esto, sería algo así. Yo tengo una aplicación en la que hay un robot que se mueve, tengo una mesa giratoria, etcétera, y yo voy a decir, ok, mi peligro, golpe de robot, que el robot me pegue. ¿Qué severidad tiene? ¿Qué frecuencia de exposición? ¿Cada cuánto me expongo a él? ¿Qué probabilidad hay de que me golpee? ¿Se mueve muy rápido, muy lento? ¿Hace un sonido cuando se mueve, etcétera? ¿Se mueve un solo eje, más de un eje? La cantidad de personas que se exponen, entro yo solito, entramos 2 personas, 3 personas, y al final voy a tener un HRN total. Los que estén de verde, pues como nos indicaba la tabla pasada, está bien, no hay nada que hacer. Y los que estén de amarillo rojo, pues entonces hay situaciones que tenemos que hacer. Hay que hacer una reducción del riesgo. Vamos a platicar de ello en breve. Ahora, un tema importante. Esto es muy importante que lo hagamos considerando todos los modos de operación. Eso es una situación que a veces nos falta. Acuérdense que en una máquina tenemos diferentes modos de operación: manual, automático, ajustes, mantenimiento, seteo, limpieza, etcétera. Nosotros lo que tenemos que hacer es considerar cuáles son los peligros para todos los modos de operación, porque quizá en el modo de operación automático todas las puertas están cerradas y la máquina arranca, pero tal vez en el modo de operación mantenimiento, movimientos manuales, yo necesito mover la máquina puerta abierta. Y para ello habrán consideraciones particulares, como tal vez la identificación del personal autorizado, ¿ok? Que no cualquier persona pueda llegar y utilizar ese modo de operación, sino que una persona determinada se loguee y entonces puede utilizar ese modo de operación. El uso de pulsadores de validación, estos, por ejemplo, como los que son los Deadman Switch, para validar que la máquina valide que tú estás bien, que estás utilizando el equipo. El trabajo, por ejemplo, a velocidades reducidas, es otro tema muy importante, que la máquina se mueva no más de 200, 250 milímetros por segundo. Ayuda mucho que la máquina solo se mueva un eje a la vez, que no se muevan todos los ejes al mismo tiempo, solo uno a la vez. Esto va a ayudar a que la persona pueda evitar un daño y todo lo que son indicaciones visuales y sonoras para la persona, ¿no? Que cuando se vaya a mover la máquina haga un sonido, prenda una luz, etcétera. Son ayudas para evitar que una persona que está moviendo la máquina desde adentro con puerta abierta pueda estar protegido, ¿no? Que haya más probabilidades de que esté seguro. Entonces, imagínense que ya hicimos el análisis de riesgo, toda la evaluación, ya vimos los peligros, ya valoramos o evaluamos que hay varios a los cuales tenemos que hacerles algún ajuste, y entonces vamos a pasar al siguiente paso, que ahora sería la reducción del riesgo. Por ahí me pueden apoyar y a apagar sus micrófonos, agradecería mucho. ¿Quieres conectarnos con ¿Quieres conocer los guerrillos del Learning? Un segundito, estoy buscando quién es el que está hablando. Ahí está, ya lo encontré. Ahí estamos, perdón, ¿eh? Entonces, vamos a continuar. Ya una vez que hicimos este análisis y ya vimos que la máquina posiblemente tiene peligros, que sus riesgos, su HRN es alto y hay que mitigar esos riesgos, vamos a pasar a una parte de reducción del riesgo. Para ello, ya vamos a hacer un plan de seguridad. Yo ya encontré que la máquina tiene áreas de oportunidad. Ya vi que la máquina necesita mitigaciones del riesgo. Entonces, vamos a pasar a un plan de seguridad. Y este plan de seguridad lo vamos a hacer en función de tres pasos. Por un lado, es las buenas prácticas. Esto es toda la parte de buenas prácticas de diseño de la máquina. Ahorita platicamos de ello.
Luego, funciones de seguridad, implementación de equipos básicamente. Y luego todo lo que se le conoce como medidas complementarias o administrativas, es todo el tema de información, capacitación, etc. Vamos a platicar un poquito una por una de ellas. La primera, ¿te acuerdan que hicimos el listado de peligros y vimos que habían peligros que tenían todavía riesgos muy altos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar. ¿Hay formas de modificar el diseño de la máquina para que ese riesgo sea más bajo? Punto número uno, pueden ser distancias seguras. Por decir, si tu peligro fue que el robot te puede pegar y te atraparía contra la guardia y quedarías atrapado y eso sería muy probablemente una fatalidad, posiblemente puedo hacer un cálculo en el cual yo determine una distancia para que si el robot me pega, no me atrape contra la guarda. En el peor de los casos, me empuje nada más. Entonces, eso puede ser un cambio de puro diseño, abrir un poquito más la guarda y con eso yo mitigo el riesgo, o cuando menos lo reduzco, de que no me mate, nada más me empuja. Digo, obviamente que me empuje tampoco es bueno, pero tal vez ya bajamos de una fatalidad, no sé, a una fractura, ¿ok? Y al final el HRN va a ser menor. Tenemos que ver temas de ergonomía, tenemos que ver tema de resistencia mecánica o de materiales. ¿Qué quiere decir? Si yo considero que mi peligro es que una grúa toma una pieza, la carga y se la lleva, se puede fracturar algo y caer. La norma dice que yo puedo calcular entonces un factor de protección de 4 veces. Si la grúa aguanta 1000 kilos, que solo cargue 250 kilos, y así yo puedo tener la certeza de que no se va a romper. Geometrías peligrosas, pues bueno, que la máquina no tenga picos o áreas donde me puedo lastimar. Capacidades limitadas, ¿qué quiere decir? Pues que lo mismo, si la máquina se mueve rápido y por moverse rápido me puede fracturar, quizá bajándole la velocidad a la máquina ya no me va a fracturar, solo me va a hacer un moretón. Y temas evidentemente del medio ambiente. Esto sería lo primero que yo voy a revisar, si le puedo hacer un cambio a la máquina para bajar el nivel de riesgo. Antes de pensar en equipos de seguridad, antes de pensar en otras cosas, primero voy a revisar si por puro diseño lo puedo cambiar. Muy probablemente por puro diseño no quede. Entonces pasamos al segundo paso, o habrán todavía áreas de oportunidad, pasamos al segundo paso, y que es echarle un grito a Boschner. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya vamos a hacer una función de seguridad. En esta función de seguridad se denomina que tenemos entradas, tenemos una lógica y tenemos salidas. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí es donde ya voy y digo, ok, le voy a poner una puerta que tenga una cerradura, un relé de seguridad y un variador, o unas cortinas, un PLC de seguridad y unos contactores, o un mando bimanual, un relé de seguridad y unas válvulas neumáticas, por ejemplo, ¿no? Hay muchos equipos que tú puedes seleccionar. Lo que sí es importante que conozcamos, y que insisto, no podemos ir a la profundidad en este webinar porque se nos haría kilométrico, es que a veces tú vas a encontrar un interruptor de seguridad muy económico, de contactos electromecánico, y vas a encontrar uno muy similar que es de radiofrecuencia, electrónico, etcétera. Y los precios van a ir inclusive al doble. De pronto el electrónico vale el doble que el electromecánico. Y tú tal vez ibas a decir, bueno, ¿y cómo sé cuál necesito? Para ello, hay un tema que se llama el performance level. El performance level va a ser el nivel de confiabilidad de los equipos que seleccionas. ¿Ok? Todo dispositivo de seguridad, todo dispositivo puede fallar, pero definitivamente hay unos que son muchísimo más confiables que otros. Y tú vas a hacer la ingeniería para determinar qué nivel necesita tu aplicación de acuerdo al riesgo y entonces haces tu ingeniería para que cubra ese requerimiento. ¿Cómo se hace este tema? Bueno, tenemos 5 performance level, va del A a la E, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un recorrido para determinar mi aplicación o mi peligro, qué nivel de performance level requiere para mitigarlo. Y empezamos por decir, imagínense que tenemos un peligro y la primera pregunta que me voy a hacer es cuál es la severidad de la lesión que me puede hacer.
Si yo considero que es una lesión reversible, me voy para arriba hacia la S1. Si es irreversible, me iría para abajo hacia S2. Luego la frecuencia. ¿Cada cuánto me voy a exponer al peligro? Es una máquina en la cual yo entro o un robot al cual yo convivo con él o me expongo cada 2 minutos, cada 30 segundos, cada minuto. O es una máquina que trabaja sola y yo me expongo a ella, no sé, cada día o 2 veces por día. F1 o F2, frecuencia alta o frecuencia baja, y probabilidad de evitarlo. En el caso de que yo me metiera a la máquina, por ejemplo, y la máquina se moviera, ¿sería yo capaz de evitar el peligro? Bueno, el golpe o la lesión, porque se mueve lento, porque me anuncia que se va a mover, porque es muy visible, etcétera. O se mueve rápido en muchos ejes, no avisa, no nada, y me va a pegar. ¿Hay probabilidad de que lo evite o no? Otro recorrido sería un peligro que tenga una severidad alta, una frecuencia de exposición alta y una probabilidad básicamente nula de que lo evite. En función de ello, yo voy a saber cuál es el nivel de seguridad que requiero de dispositivos y lo puedo cumplir. Y de ahí vamos a hablar del tema de las medidas complementarias, que ahora sí es donde hablamos de capacitación a personal, buenas prácticas en el día a día del trabajo, por ejemplo, candadeos lotos, etcétera, peligros residuales de la máquina, que si la máquina tiene algún peligro residual, esté identificado, manuales y documentación técnica, etcétera, equipo de protección personal, todo eso, ¿ok? Un problema, algo que se suele hacer mal, es que tal vez a veces vemos que una máquina tiene un peligro y nos vamos directo al punto 3. Hay que ponerle un letrero de que aquí hay un peligro y hay que darle EPP, a equipo de protección personal, a la persona y darle una capacitación. No. El estándar nos dice que primero diseño, luego dispositivos de seguridad y hasta el final entrenamiento, capacitación, etiquetado y equipo de protección personal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto que está aquí en ahorita es el medio de mitigación del riesgo menos eficiente. ¿Ok? Entonces lo tenemos que dejar para el final, cuando ya los riesgos son muy pequeñitos. No puede ser esta nuestra salida primera. O sea, no podemos darle EPP a la gente como nuestra primera salida. ¿Ok? Bueno, una vez que ya pasamos ese tema, o ya hicimos un plan de seguridad de cómo vamos a mitigar los riesgos, pasaríamos ahora a un tema de verificación. Esto muy en función de las funciones de seguridad. Para que tú sepas qué performance level alcanza una función de seguridad, una estructura de seguridad, pues sí hay muchos cálculos que hacer. Entonces, para ello hay un software que se llama Sistema, que nosotros siempre se los recomendamos. Es gratis, no tiene costo. Les podemos compartir por ahí las ligas de descarga si lo requieren. Y en este reporte tú puedes cargar todos los dispositivos de seguridad que tú como fabricante de máquinas o que tu fabricante de máquinas está haciendo. Pones cuál es el paro de emergencia, cuál es el interruptor, cuál es la cortina, cuál es el contactor que estás utilizando y al final el software te va a dar un reporte de cuál es el nivel de seguridad que tu máquina alcanzó, si todo está bien, cuáles son los valores, etcétera. ¿Okay? Todo lo que estamos viendo aquí, eso es muy importante, todo lo que estamos viendo aquí son cosas que ustedes deciden. O lo hace el fabricante de máquinas, te lo entregas y tú compras máquinas o tú validas máquinas. Tú le dices al fabricante de máquinas que te lo entregue y tú validas que esté y que esté bien, o lo haces tú y te aseguras que esté bien. Ahora sí que no hay en México, al menos en México, el responsable de la seguridad es la planta o el usuario final de la máquina. Entonces, ya sea que tú lo hagas o ya sea que se lo pidas a tu fabricante de máquinas, pero lo importante es que tú lo tengas. En Estados Unidos es básicamente lo mismo. En Europa aquí sí es diferente. En Europa el fabricante de la máquina es el obligado a hacer todo esto. ¿Okay? Y entregarlo. Pasamos a la parte de ingeniería, mucho en el tema de la función de seguridad, los dispositivos que vamos a instalar.
Y ahí ya habíamos platicado, ¿no? Dependiendo del nivel de riesgo de cada función de seguridad, vamos a tener un performance level requerido y vamos a tener una categoría, una arquitectura, una serie de parámetros que son los que tenemos que considerar para ver cuál es el nivel de seguridad que mi solución está alcanzando. Si yo pongo el interruptor con su relé, con sus contactores, ¿qué categoría alcanzo? Si pongo otro, si pongo unas cortinas, ¿qué categoría, qué performance level alcanzo? Para todo esto nos ayuda mucho el software anterior que vimos para documentar todo esto y tener la certeza de qué nivel de seguridad se está alcanzando. Muy importante, en la parte de la ingeniería llega, o la parte de la instalación o de la integración, viene la parte de instalar los equipos. Ya también hemos platicado de que hay muchos, básicamente cada dispositivo de seguridad tiene una norma asociada. Si tú vas a instalar interruptores en puertas, está la 14109 que te va a decir de qué tipo, de qué tamaño, de qué robustez, qué consideraciones hay que tener, etcétera. Si tú vas a instalar un paro de emergencia, está la 3850 que te va a decir de qué color el paro de emergencia, qué altura, cómo hay que cablearlo, si tengo un conveyor, cada cuántos metros tengo que poner uno, si le puedo poner candado, si le puedo poner carcasa, etcétera, no todo. Entonces, cada uno de los equipos de seguridad tiene un estándar, una norma, y este es como un glosario de normas que nos puede ayudar a la hora de la instalación de los equipos para que seleccionemos correctamente los equipos que vamos a poner y los instalemos adecuadamente. Y por último pasamos al tema de validación, que ahora sí, digo, ya haciendo el resumen previo de la terminología para que ahorita haga sentido y no nos perdamos. En la parte de la validación vamos a tener realmente dos partes. Una se le conoce como meramente validación y la otra se suele conocer como verificación. La validación es confirmar por examinación, confirmar por pruebas, confirmar físicamente que las cosas estén bien hechas. Eso es la validación. La verificación es hacer eso, pero a nivel documentos, a nivel diagramas, a nivel programa, a nivel documentación de máquina. ¿Okay? Entonces, una validación puede ser tremendamente extensa y tremendamente exhaustiva. Olvídense, si ahorita hacemos un listado de todo lo que hay que ver de paros de emergencia, de interlocks, etcétera, pues igual, ¿no? Es bastante, bastante extenso. Pero para fines de este webinar, quisimos englosar, pues sí, poner todo en estos puntos que están viendo y ahorita los vamos a ir platicando ya con lo que vimos anteriormente. Importante, este webinar posteriormente se sube a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube ustedes pueden ir, volverlo a ver y pues digo, hacer anotaciones o lo que necesiten para que puedan hacer su propio checklist de seguridad. Entonces, pues punto número uno de los temas que tenemos que ver son los límites de la máquina. Esto ahora ya queda claro porque lo vimos al inicio y es hablar de todos los límites, los tipos de uso, las capacidades del usuario, planes de mantenimiento, etcétera, todo lo que es el alcance de la máquina en sí. Esto es algo que vamos a validar. Vamos a ver si en mi documentación y si en mi máquina yo lo tengo bien definido. Energías y su candadeo, igual. Vamos a revisar que tengamos bien definidas cuáles son las energías que la máquina utiliza, neumática, hidráulica, eléctrica, y cuáles son sus procedimientos de candadeo. Modos de operación, lo que platicábamos, hay que tener bien redactados cuáles son los modos de operación de la máquina, cada uno de los modos, sus consideraciones, su equipo de protección personal, qué capacitación requiere cada persona que vaya a utilizar cada uno de esos modos de operación, etc. El análisis de riesgo, considero bastante bueno que volvemos a lo mismo.
ya sea que se lo pidan a su fabricante de máquinas o que ustedes lo hagan, pero que tengan poder y control de cuál fue el análisis de riesgo y en función de qué se tomaron las decisiones que se tomaron. La parte del listado de peligros es parte del análisis de riesgo, pero ese vale la pena que se los hagan puntualmente como un apartado. Es todo el listado de peligros que tu proveedor de máquinas localizó, que localizaron juntos, y cuáles han sido mitigados 100%, cuáles hay riesgo residual y cuáles fue la medida para reducir ese riesgo residual, ¿no? Pero lo que veíamos, todas las mitigaciones de riesgo, es decir, tenía yo este peligro, coloqué esta solución. Tenía yo este peligro, hice esto, etc. Reporte de funciones de seguridad. Ahí es la parte que platicábamos de, yo puedo tomar un interlock, pues electromecánico, vamos a decirlo así, sencillo, un relé de seguridad normal y unos contactores, y eso va a tener un nivel de seguridad. Y yo aparte puedo tener otro interlock, otro relé y otros contactores y tener otro nivel de seguridad. Si nosotros solo nos guiamos por, tiene interruptores en la puerta, eso está bien. Bueno, yo no estoy viendo qué nivel de seguridad de interruptores tiene. Yo no sé si está alcanzando o no el nivel de seguridad que mi máquina alcanza. Ahí yo lo que les recomiendo, si ustedes validan máquinas, si ustedes compran máquinas, es que ustedes le digan a su fabricante de máquinas qué performance level necesitan y entonces le pidan al fabricante su reporte de seguridad del software sistema. El software sistema es gratis, no tiene ningún costo y es muy fácil de usar y la gran mayoría de fabricantes de equipo certificado ponemos nuestras librerías disponibles para el software. Entonces, tu fabricante de máquinas o tú como fabricante de máquinas no vas a tener muchos problemas en usar el software y así brindas una seguridad, brindas un comprobante de cuál fue el nivel de seguridad que alcanzaste. Y para el validador esto va a ser mucho más fácil. Función de paro de emergencia, esto es, hay que estipular cuál es la función de paro de emergencia. Cuáles son los actuadores, los botones, los cables que activan el paro de emergencia y cómo reacciona la máquina en un paro de emergencia. Para toda la máquina, para una sección, cómo se restablece, qué procedimiento hay que llevar a cabo, etc. Al ser el paro de emergencia una función tan importante, es bueno que la tengamos bien clara como un apartado y validar esto. Cálculo de distancia segura, ¿a qué se requiere? No basta con que te pongan una cortina de luz, hay que ver si te la pusieron a la distancia correcta. No basta que te pongan una guarda, hay que ver si la distancia, por ejemplo, si por los agujeros de la guarda yo puedo pasar la mano o el brazo, si yo puedo meter la mano por abajo o por arriba. Todo eso son cálculos de distancia segura. Estas son las dos normas que estipulan cómo hacer esos cálculos y en nuestro canal de YouTube van a encontrar un webinar exclusivo de esta parte. De hecho, básicamente de todos los puntos que estamos hablando ahorita para validar, hay un video en nuestro canal de YouTube al cual pueden ir para tomar el curso completo de cada uno de estos puntos. Otro tema es la señalización de procedimientos, la señalización de peligros residuales, etcétera. ¿Qué hacer y qué no hacer? Equipo de protección personal que se debe de utilizar en cada operación, etcétera. Importante, esta señalización debe ser permanente y legible. Se prefieren dibujos o pictogramas sobre textos, no se recomienda que haya demasiado texto. Y un tema muy importante, ISO 12100 y NOM 04 en México te solicitan que esta información sea en el idioma local de la máquina. ¿Ok? Si tú tienes tu planta en México, lo ideal sería que todo vaya en español, es el idioma local de la máquina. Y bueno, se recomienda ampliamente el uso de estándares internacionales para que utilices pictogramas y dibujos adecuados. Pasamos al tema de manuales y documentación. Se ve de todo. Se ven fabricantes de máquinas o plantas que tienen una documentación muy escueta y muy pequeña de sus máquinas, manuales muy pequeños, muy escuetos,
o empresas que hacen o tienen manuales muy completos de máquina, ¿ok? Entonces, mientras más documentación tengas de una máquina, más fácil va a ser detectar fallas, dar mantenimiento, saber cuándo dar mantenimientos predictivos, saber cuándo cambiar piezas, cómo utilizar la máquina, etcétera. Muchas veces ni siquiera de las señales de seguridad tenemos el manual y por ende no podemos capacitar al personal y por ende hacen cosas que no deberían, ¿ok? Entonces, ¿qué poner en un manual? Igual es bastante completo, pero al menos información para una correcta instalación y de hecho desinstalación de máquina también. Información técnica, diagramas eléctricos, neumáticos, hidráulicos, diagramas de flujo, manuales de operación, de modos de operación de la máquina, fichas técnicas de al menos todos los equipos de seguridad que se utilicen. ¿Ok? Ahorita, al terminar la plática, vamos a ir por ahí resolviendo las preguntas. El tema de dónde descargar el software, por ahí alguno de mis compañeros nos va a apoyar a ponerlo ahorita en el chat, en qué link lo pueden descargar. Y también tomo el tema por ahí que nos pusieron del grupo de WhatsApp para temas de seguridad. Bueno, continuando. Tenemos que poner todo lo que son manuales, al menos de todos los equipos de seguridad. Tú debes de tener claro cuál es la cortina que te pusieron, cuáles son sus valores técnicos, sus tiempos de respuesta, todo, el interruptor que te pusieron, todo, ¿vale? Luego, está la parte de detección de fallas y soluciones. Tú deberías brindar al usuario de la máquina o el usuario de la máquina debería de tener un listado de detección de fallas. Por ejemplo, ¿cómo sé si la cortina está funcionando o no? ¿Cómo sé si el interruptor está haciendo su trabajo? ¿Cómo sé si el relevador de seguridad está trabajando? ¿Cómo sé? Etcétera. Vuelvo a lo mismo. Nosotros estamos muy enfocados en el tema de seguridad. Entonces, yo te pido que al menos en todos los temas de seguridad tengas una rápida detección de la falla. ¿Qué es lo que pasa cuando mantenimiento o un usuario no encuentra rápido una falla en un equipo de seguridad y tiene que producir? Siempre, pero en algunos lugares, bypassean la máquina. Entonces, mientras más información me des y mientras más fácil me hagas encontrar la falla, mucho más probabilidad hay de que yo no bypassee la máquina. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Programas de mantenimiento requeridos. Yo siempre lo he dicho, ustedes van, compran un carro, no viene que hagas un mantenimiento a los 1000 kilómetros, se daña el carro, lo llevas y te dicen, es que debió hacerle un mantenimiento. Bueno, pues es que cuando me dijiste, ¿no? Entonces, hay que poner los planes de mantenimiento requeridos a nivel componentes, piezas, máquina, preventivo, etcétera. Equipo de protección personal requerido, ese es un tema muy importante. Nos toca ver muchas veces que llegan máquinas a planta y el equipo de seguridad de planta va, revisa la máquina y determina qué equipo de seguridad es el adecuado. Yo no digo que no lo hagan, siempre, nunca es demasiada seguridad, siempre un doble filtro ayuda, pero el responsable en primera instancia de decir cuál es el equipo de protección personal requerido en una máquina es quién la fabrica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú sabes que tu máquina hace ruido demasiado, vas a tomar una medida de diseño de contención de ruido. Pero si todavía hay ruido residual, vas a recomendar el uso de tapones auditivos, por ejemplo, ¿no? Pero quien la fabrica es quien tiene la noción de ello. Predecible mal uso de la máquina, pues es poner estas notas de qué no debe hacer el cliente con la máquina, hablando del tema predecible, ¿no? ¿Sabes qué? No metas piezas que no corresponden, ¿sabes qué? No la trabajes en ambientes muy húmedos, ¿sabes qué? No aplica para ambientes explosivos, etcétera. Y lo que platicábamos, el tema de energías del trabajo. ¿Cuáles son las energías que la máquina usa? Sus correctos usos, la correcta calidad de aire, de energía, variaciones, etcétera. Muy importante, esta información debería mantenerse actualizada e irse modificando cada que se modifique la máquina. Este ya es otro manual, pero este ya es manual más enfocado al usuario, a quien usa la máquina. Punto número 1, podemos utilizar palabras, textos, señales, símbolos, etcétera. Se debe explicar el entrenamiento necesario. ¿Cuál es la capacitación que debe llevar un operador de esta máquina?
cuál es la capacitación y conocimientos que debe de tener una persona que le dé mantenimiento o alguien que haga limpieza, etcétera. ¿Cuál es el equipo de protección requerido? ¿Cuáles son los equipos de seguridad adicionales que se deben instalar? Por ejemplo, yo te vendo la máquina, pero necesito que le pongas una valla de protección por si un montacargas le pega. O yo te vendo la máquina, pero necesito que le pongas algunas etiquetas adicionales. O en el piso de tu planta pongas un pasillo delimitado o barandales o etcétera. Cualquier cosa que el fabricante determine que necesita, por ejemplo, el espacio entre máquina y máquina, etcétera, hay que hacerlo. Uso de advertencias luminosas, sonoras en situaciones de riesgo. En lo que platicábamos, si una persona de mantenimiento va a abrir la puerta y va a trabajar la máquina puerta abierta, pues tú puedes poner, por ejemplo, una torreta con una luz amarilla y algún sonido particular que avise a la gente que hay una persona dando mantenimiento adentro de la máquina y le está moviendo. Eso está muy bien, pero en el manual de usuario tenemos que especificar que esa luz amarilla significa que la persona está adentro, bla, bla, bla. No que a veces vamos, está la máquina en amarillo y de pronto el operador no sabe por qué, porque no conoce qué quiere decir esa señal. Entonces es bueno que las usemos, luminosas, sonoras, pero en el manual de usuario tenemos que explicar qué quieren decir. Y especificar máximas velocidades de la máquina, cargas máximas, frecuencias requeridas, frecuencias de uso, todo lo que hemos platicado. Esto va más aterrizado en el tema de manual de uso de la máquina. Y bueno, ya básicamente por último en el tema de documentación, digo, al final la validación mucho es revisar documentos en su etapa de verificación y de ahí ver que todo esto se cumpla. El tema de espacio requerido para mantenimiento. Igual, pasa mucho, por ejemplo, diferentes normativas, 3854, 10218 para hacer las robóticas, nos dicen que al menos una persona de mantenimiento requiere 50 centímetros, ¿ok? Posteriores a la apertura de la puerta de un tablero eléctrico para poder trabajar correctamente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un tablero eléctrico de una máquina, yo debería ser capaz de abrir completamente el tablero, trabajar y que si una persona quiere pasar, que no tenga yo que salirme para que él pase, sino que la persona pueda pasar estando yo ahí trabajando y que una persona tenga suficiente espacio, no que me pase empujando, por ejemplo, ¿no? Que venga toda la información de condiciones ambientales requeridas de la máquina, información sobre protecciones de energías, breakers, etcétera, filtros, etcétera, sistema tierras adecuado, la información del sistema de tierras y que valides que esté hecho, información sobre equipos de seguridad, descripción detallada de los interfaces, todas las pantallas en el modo automático, operación, mantenimiento, limpieza, que estén detalladas cada uno de los interfaces, ya sean botones, ya sean pantallas, para que el uso de la máquina sea adecuado, riesgos residuales que hayan en la máquina, tareas del operador y espacios definidos, ¿vale? Funciones de paro de emergencia, que era lo que ya platicábamos, toda la documentación, tareas de mantenimiento, procedimientos antiincendios, eso es un punto importante a mencionar, y tiempos de paro de la máquina, eso es muy importante, que conozcamos cuál es el tiempo de respuesta si yo presiono un paro de emergencia, por ejemplo, o activo unas cortinas, etc. Bibliografía normativa es un tema muy importante que consideremos. Aquí pongo un ejemplo, digo, este slide les puede servir ahí de información a ustedes, pero pues dependiendo de la máquina serán seguramente las normas o los estándares que tu fabricante de máquinas sigan o los que tú le pidas que sigan. Entonces hay que poner toda la referencia normativa que lleva que el usuario consideró para llevar a cabo la máquina, ¿vale? Y bueno, por último, que ya es todo un tema también completo, todo lo que es el tema de ergonomía, que tú veas que en documentación está justificado y que veas en máquina, medimos y vemos que todo cuadre, y todo lo que es definitivamente temas de ecología, que ya el tema de ecología no es tanto un tema de seguridad, pero creo que es un tema importante que todos estamos buscando cumplir, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto sería un checklist de al menos estos puntos deberíamos revisar de una máquina. Como les comenté,
este webinar se va a subir la próxima semana al canal de YouTube. Por ahí van a recibir ustedes el link para que, pues, si lo gustan ver. Y pues, primero explicamos muchos puntos. Ahorita vimos el checklist. Ya cuando ustedes lo vean nuevamente, pueden ir retrocediendo y regresando para ver cada uno de los puntos, qué era lo que nos decía que tenemos que hacer y cómo lo podemos emplear. Cualquier duda que tengan, ahorita les vamos a compartir los datos. Ahorita igual vamos a empezar a responder por ahí preguntas. Las preguntas que tengan las podemos abordar. Como ya saben, pues bueno, Ochner México lo que estamos buscando es darles todo el servicio y ser su aliado en seguridad de máquinas, ayudándoles a identificar mejoras en sus proyectos, dándoles todo el soporte, capacitación, el seguimiento y apoyo de especificación en todos sus pues, proyectos. Y por ahí preguntaban de que si hay algún manual para el uso del software o algo. Bueno, igual les recordamos, tenemos todo un flyer de algo que le llamamos la Academia Ochner. Es toda una oferta de cursos en el cual tenemos un curso que es análisis de riesgo completito, tenemos un curso que es diseño de funciones de seguridad, todos los cálculos y todo lo que hay que ver. Tenemos normas específicas como seguridad en celdas robóticas, seguridad en prensas. Tenemos uno que es, por ejemplo, todo lo que es el correcto uso y selección de paros de emergencia, cortinas, mandos y manuales, guardas, interruptores, escáneres, todo. Ese creo yo que es muy, muy viable. Bueno, realmente un fabricante de máquinas debería de conocer todo, pero ese suele interesar mucho porque es, ok, ya sé que voy a instalar un paro de emergencia, ¿a qué altura lo pongo? ¿Cada qué distancia lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Etcétera. Entonces ese es un curso muy práctico, ¿ok? De dónde pongo cada equipo de seguridad. Si están interesados, pueden preguntar por estos cursos y podemos darles ahí una propuesta. Y pues bueno, cualquier duda que tengan, digo, la pueden externar ahorita. Voy a abrir la barra del chat para responder las dudas que hayan. Igualmente a través de ese código QR o por ahí, si alguno de mis compañeros puede compartir el link, pueden acceder a un como formulario y en ese formulario nos pueden dejar su pregunta, su inquietud, si quieren que coticemos algún curso, que hagamos alguna visita, que presentemos algún demo, algún equipo, ahí nos lo pueden poner y pues nosotros encantados de ayudarles. Igual está por ahí el correo de información, info@ochner.mx y pues cualquier cosa estamos para ayudarles. Ok, no encuentro los chats. Denme un segundito. Actualizaron WebEx. A ver, déjenme ver si puedo. Aquí está. Espero que sigan viendo la presentación. Ok. De la presentación, como les comentábamos, va a quedar por ahí el link de nuestro canal de YouTube y ahí con todo gusto ahora sí que lo pueden ver las veces que necesiten y ahí tienen toda la información. Cualquier duda que tengan nos pueden mandar un correo y nos juntamos, les visitamos, revisamos cuál es la duda y cómo la solucionamos. Encantados de ayudarles. Si hay un grupo de WhatsApp de seguridad en máquinas, bueno, eso es un tema puntual que hemos estado pendientes de generar. Nos hace sentido para compartir novedades, ideas, nuevas cosas, etcétera. Entonces, no vería mal si lo hacemos. Por acá voy a anotar su nombre, estimado Andrés, para buscarlo en la relación. Espero que haya puesto su número de teléfono. Si no, mándenos un correíto, por favor y agregarlo a este WhatsApp y pues no, cualquier persona que quiera que lo agreguemos a este grupo de WhatsApp, yo creo que podría ser bueno y básicamente yo creo que lo que haríamos sería estar compartiendo tal vez actualizaciones de normas, compartir información, nuevos procedimientos, algunos tips, etcétera. Creo que puede ser algo interesante. El software ya está por ahí, el link de descarga. Igual, pues bueno, para el tema también de los tutoriales, el primer curso de la academia, no, el segundo curso de la academia toma básicamente 2 horas del tema del software.
hacemos ejercicios prácticos, abrimos el software, se llevan a cabo funciones de seguridad y pues bueno, encantados de apoyarles. Ok, preguntan por acá igual si existen equipos de seguridad que cumplan con normas en zonas explosivas como ATED. Sí, claro que sí. De hecho, Schneer tiene una serie de interruptores de seguridad en puerta que van a cumplir con zonas explosivas, certificación ATEDS. También dentro de ellas, pues hay que tener claro que hay diferentes niveles de zonas, hay diferentes clasificaciones y divisiones, pero vuelvo a lo mismo. Encantados de ver su aplicación, revisar si nuestros equipos cumplen con la clase y división que ustedes necesitan. Si sí, especificamos. Si no, también encantados de ayudarles a encontrar un proveedor que pueda cumplir, porque sí lo hay. En algunos es un poco más complicado que otros, pero en la gran mayoría de equipos de seguridad hay también para zonas explosivas. Perfecto, pues voy a quitar mi cámara. Dejamos abierta un poquito la sesión, unos minutos. Si ya no tienen ninguna otra duda, pregunta, la cerramos y si tienen alguna duda, regresamos para contestar la pregunta.